¿A qué les suena la psicometría? Es como medir, ¿o no? Muy bien, es como medir. Sí, tal cual. ¿Se ve lo que estoy proyectando? No, profe. Ah, a ver, esperen. ¿Y ahí? Ahí sí. Ahí sí, ya, perfecto. Tiene que ver con medir, ¿sí? En la psicología, en nuestra disciplina, nos vamos a encontrar como con dos grandes áreas de evaluación, ¿sí? Una tiene que ver con la psicometría y otra con el psicodiagnóstico con test proyectivos, ¿sí? En los test proyectivos está todo lo que es el Rorschach. ¿Lo ubican? ¿Lo han escuchado? Sí. Sí, profe. Perfecto. De las manchas, ¿o no? El de las manchas, tal cual, sí. Entonces, bueno, cuando hablamos de pruebas psicométricas es como un poquito opuesto a lo proyectivo, ¿sí? Son pruebas como bien estandarizadas, que miden eh, áreas del sujeto, ¿sí? De la forma como más objetiva posible. ¿Mm? Em, yo en este ramo, bueno, hoy día les voy a hacer la introducción, ¿verdad? Em, y me voy a centrar en los test de inteligencia de Bechler, que son los famosos VICE 4, VICE 5. No sé si lo han escuchado. Sí, profe. ¿Sí? ¿Aló? Yo sí lo he escuchado. Ya, ¿y qué sabes sobre esos test? Sé que se trabajan con niños, los Waze. Es lo único que sé. No te preocupes, Nicolás, que ahí ya vamos a ir viendo con mucha más profundidad. Eh, el VICE es para adultos, ¿sí? Y el VICE 5 es para niños. ¿Mm? Ah, ya, eso era. Ahí les voy a mostrar bien la diferencia. Bueno, como saben, esta cátedra es semestral, tiene... ah, yo creo que después del recreo les voy a mostrar cómo tengo calendarizado, ya para que me vayan haciendo preguntas y cosas así. Eso, como ustedes saben, bueno, me pueden ir preguntando a lo largo que yo vaya pasando la clase. Como les digo, esta clase es más bien introductoria. De todas formas, importante ahí que ustedes puedan participar, ir viendo como qué es lo que conocen, qué es lo que no. Este semestre cuenta con 3 evaluaciones, ¿sí? La idea es que ustedes terminen este ramo sabiendo elaborar un informe, ¿sí? Un informe en el área de la psicometría, ¿ya? Bueno, un poquito como parte de esto de la psicometría, todas las personas tenemos ciertas funciones, ¿no? La memoria, la percepción, habilidades motoras, pero comienza la pregunta sobre qué diferencia existirían entre sujetos respecto a cada función. Están las primeras áreas de evaluación psicométricas, que son el área más sensorial, el área motora y el área perceptiva. ¿Mm? Como funciones que tenemos las personas. Eh, Uno o el pionero en esto de la psicometría es Alfred Binet, quien va a proponer la evaluación de funciones psíquicas superiores, ¿sí? Él va a estar muy interesado en poder pesquisar, por ejemplo, rezago intelectual, ¿sí? Y también poder evaluar capacidad intelectual, ¿m? Como estos test de inteligencia. Entonces, Binet va a plantear que los test mentales debiesen ser sencillos, tienen poco tiempo de aplicación, tener poco tiempo de aplicación, que sean independientes del examinador. Cuando decimos independiente del examinador, estamos hablando de eh, de este ideal de objetividad, ¿sí? Justamente algo que está muy
que es muy contrario a las pruebas proyectivas, ¿sí? Porque las pruebas proyectivas influye mucho, por ejemplo, el manejo teórico del que va a interpretar, ¿sí? Porque son pruebas, no sé, muchas tienen, por ejemplo, fundamentos psicoanalíticos súper potentes, ¿sí? Dentro de las pruebas proyectivas, recuerden que tenemos las pruebas gráficas, por ejemplo, el hombre bajo la lluvia, ¿sí? El dibujo libre, la figura humana, y tenemos pruebas proyectivas como con láminas, ¿no? El CAT-A, el TAT, el TRO, ¿sí? El ROCHAR. ¿Mm? Pero ahí, claro, como que la evaluación no es muy independiente del examinador. De hecho, el examinador es el que va a interpretar las respuestas del test. Aquí es al revés. En la prueba psicométrica, la idea es que, independiente del evaluador, los resultados y el análisis de los mismos sean relativamente iguales. Relativamente, porque recuerden que... Profe, ¿Sí? ¿Cuente? hola, primero que todo, buenos días. Buenos días. Sí, estas pruebas son más, bueno, entre comillas, decirlo como objetivas, independientes del examinador, porque Sí, estaba viendo lo que usted mandó, que mandó una prueba, pues la prueba esta la mandó entera, entonces tiene como una parte donde salen las instrucciones y todas esas cosas, entonces al final es como aprender cómo hacer la prueba, porque sale todo. exacto. Tal cual. ¿Cuál es tu nombre? Fernanda. Fernanda. Tal cual. Sale todo. Sale todo. Y cada prueba, por ejemplo, vamos a ver del VICE, del VISC, está como, tiene sus instrucciones específicas, tienen, por ejemplo, algunas pruebas son con tiempo, algunas con cronómetro, otras se acaba después de 120 segundos. Miren, en esta introducción yo creo que les voy a hablar un poquito de cosas que ustedes ya han escuchado, ¿ya? Como, pero sí me interesa mucho que cuando esté pasando el test de inteligencia de David Wetzler, ¿verdad? Ya sea en el VICE 4 o el VICE 5, que ustedes me interrumpan harto, porque son test, yo puedo ir quizás muy rápido, y igual como que al comienzo, cuando uno recién lo empieza a aprender, es harta información. Y si uno se pierde en una parte, puede ser como un poquito tedioso poder volverse a poner al día, ¿ya? Así que ahí la invitación es que cuando, bueno, en esta clase también, ¿no? Pero que cuando ya esté pasando los test, ustedes me interrumpan, profe, no entiendo bien esto, ¿sí? Porque aparte que son, a diferencia de lo que Binet plantea, de que sean como de poco tiempo de aplicación, estos test son de largo tiempo de aplicación. De hecho, muchas veces uno puede sugerir aplicarlo en 2 tandas. Hay otros test que son más rapiditos, ¿sí? Por ejemplo, el Vendor Copits, ¿sí? O el Vendor VIP, ¿sí? Que esos son más cortitos en aplicarse. Dentro de lo que es la psicometría. Y bueno, los resultados obtenidos pueden ser susceptibles de ser contrastados por otros observadores. Aparece la primera escala, la escala de Binet-Simon, donde el interés de Binet tiene que ver con estudiar la evolución del razonamiento de los niños. Y uno podría decir que este es como el primer test de inteligencia, ¿sí? Para poder identificar niños y niñas con algunos problemas escolares o rezagos en el desarrollo, ¿sí? Es súper emblemático hablar como de test de inteligencia. Por ejemplo, el VICE, el VISC, se dicen como test de inteligencia, pero en eso Wetzler, que el autor, es como bien cauto. Él va a decir que más que inteligencia se evalúa la capacidad intelectual. Piénsenlo así, como los test psicométricos apelan a la objetividad, tenemos que al menos poder describir el constructo, en este caso, por ejemplo, inteligencia, de forma tal que pueda medir lo que queremos que mida. ¿Mm? Bueno, aquí, por ejemplo,
¿Alguien iba a decir algo? Sí, profe, que no sé si usted lo explicó antes porque me desconecté, ¿Ya? ¿qué era inteligencia? ¿Cómo lo define? Mm, Es que hay múltiples definiciones de inteligencia. Es que sí, pues sí sé eso, pero me imagino que debería tomar un concepto de inteligencia porque si existen muchos tipos, o sea, muchas definiciones de inteligencia, entonces, ¿cómo medir todas esas definiciones? Porque cada test, por así decirlo, bueno, son hijos de su época, ¿no? Pensemos, Binet, eh, esto fue como a principios del siglo XX, ¿sí? Y la noción de inteligencia en ese tiempo va a cambiar a, por ejemplo, como la concibe Wechsler. Y de todas formas, Carla, cuando comencemos a pasar el test de Wechsler, yo les voy ahí a mostrar cómo él concibe la capacidad intelectual. Porque justamente las subpruebas que tiene el BAIS o el BISC están orientadas para poder medir aquello que el autor entiende como capacidad intelectual. ¿Sí? Profe, al final no se habla de inteligencia, al final se habla de capacidad, la Exacto. capacidad. Entonces aquí hay que olvidarnos ya, o sea, como salirnos de la noción de inteligencia y centrarnos más en la capacidad de las personas que les queremos hacer el test también. Porque Exacto. inteligencia al final es una palabra muy grande, muy bullada también y al final Sí. no significa mucho, la verdad, porque todos tenemos inteligencia de Mm, diferentes formas. Entonces ahí hay que centrarnos más en la capacidad. mm. De todas formas, como tú dices, claro, la palabra, el concepto inteligencia, tiene un recorrido tan vasto como el concepto de personalidad, ¿sí? Entonces quizá ahí es súper interesante, particularmente en el contexto de prueba psicométrica, que al mirar la prueba veamos qué es lo que entiende el autor por inteligencia. Miren acá, en la escala de Binet-Simón, a los 3 años de edad se espera que los niños y las niñas puedan señalar sus ojos, nariz y manos, que pueda repetir 2 dígitos, que enumere objetos en una imagen, que pueda señalar su apellido y que pueda repetir una oración de 6 sílabas. ¿Sí? A los 4 años de edad, que pueda decir ahí dice sexo, ¿verdad? También pensemos un poquito el contexto sociohistórico en el que estaba. Ahora podríamos decir género. Nombra llave, cuchillo, dinero, repite 3 dígitos, compara 2 líneas, ¿sí? Y a los 5 años se espera que pueda comparar 2 pesos, que copie un cuadro, que repita una oración de 10 sílabas, que pueda contar, bueno, esta escala fue creada en Estados Unidos, ¿sí? 4 centavos, y que pueda unir mitades de un rectángulo dividido, ¿sí? Este es como el comienzo de los llamados test de inteligencia, ¿sí? Pero que como bien señalábamos, todos estos tests van a tener una noción en particular de la inteligencia, ¿sí? Y a propósito de lo que decía la compañera Fernanda, por ejemplo, claro, estaba pensando un poquito en esta teoría de Gardner de los años 70, 80, que va a describir como distintos tipos de inteligencia, y creo que lo han escuchado, ¿verdad? Esto de, por ejemplo, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia hay como interpersonal, intrapersonal, sinestésica, musical. ¿Mm? Eh, y bueno, los autores, Binet y Simón, consideraban que la inteligencia iba a aumentar en el desarrollo del sujeto. ¿Mm? Entonces ahí, ya a los 9, 10 años, se va esperando que pueda ir logrando, ¿no? Tanto en términos como de desarrollo simbólico, de desarrollo psicomotor, de desarrollo como esta lógica matemática, ¿sí? Entonces va a empezar o sea, emerge este concepto que se llama edad mental,
que se basa en la consideración que a cada edad le corresponde un determinado grado de desarrollo intelectual o cognitivo, ¿sí? Entonces, si la edad mental resultaba 2 o más años inferior que a la edad cronológica, en ese entonces se hablaba de retraso intelectual, ¿sí? Si la edad mental resultaba 2 o más años superior a la edad cronológica, se podía hablar como de adelantado, ¿sí? Y ya cuando estaba en el rango, como entre 0 a 2 años, por sobre la edad cronológica, se hablaba como un desempeño normal. Aquí les quiero hacer una pregunta, que esto va a haber una clase que la vamos a dedicar a eso. ¿Cómo se le dice hoy al retraso mental? Porque el retraso mental es una... O más bien, ¿por qué creen que cambia la palabra? Porque ya no se utilizará más retraso mental. Por la inclusión. Ajá, ¿qué implica la inclusión como concepto? Es como tratar de igual forma o que las personas que tengan este tipo de características se sientan más admitidos o integrados a la sociedad, porque eso es como yo creo, o sea, es lo que yo entiendo, no sé si estará bien, pero es lo que yo entiendo de lo que usted pregunta, que es como que las personas que tengan ese tipo de características se sientan ellos más integrados a la sociedad, no se sientan así como excluidos, como, ay, pucha, yo tengo esta característica, entonces me van a tratar de esta forma, sino que sientan que son como, como las otras personas y así se van a sentir más seguros. Ajá. Mira, tiene que ver con eso, pero la principal distinción a, por ejemplo, la noción de discapacidad intelectual, que de hecho ahora se vuelve a reformular. Ahora se habla de personas con capacidades diferentes, ¿verdad? Pero al menos se cambia en la noción de retraso a discapacidad, porque justamente a propósito de la inclusión, pero claro, porque cuando se habla de retraso es como que se pone la falla exclusivamente en el sujeto. ¿Mm? Y cuando se habla de discapacidad, es como que la falla estaría en el ambiente, que no logra adaptarse suficientemente bien a las necesidades de las personas. Más o menos por ahí va este cambio o esta noción, o sea, este cambio conceptual. ¿Mm? Estamos viendo como los inicios. Bueno, la psicometría se inicia a comienzos del siglo XX, tiene sus arrabales en la Primera Guerra Mundial, en donde se favorece el auge de los instrumentos de evaluación psicológica, ¿sí? En donde se le va a solicitar a los colegas de ese entonces que puedan evaluar a los soldados de guerra, ¿sí? Particularmente en 2 áreas, en capacidad intelectual y en la posibilidad de sufrir crisis nerviosas. Miren qué interesante. ¿Sí? Entonces la psicometría comienza a emerger, ¿no? Como por una necesidad de poder evaluar, ¿sí? Por un lado, el tema como vinculado a lo intelectual, y por otro lado, miren acá, posibilidad de sufrir de crisis nerviosa, es decir, aquellos aspectos vinculados a la personalidad. ¿Mm? Recuerden, no sé si a ustedes les gusta o han tenido la oportunidad de leer a Freud, ¿sí? Que Freud va a hablar, por ejemplo, de la neurosis o de la compulsión a la repetición, ¿sí? O de la neurosis eh, de guerra, justamente porque comienzan a aparecer una cantidad significativa de personas con, con problemas, ¿no? Después de haber estado en la guerra, ¿sí? Como con sueños repetitivos, donde ya el sueño deja de ser solamente como satisfacción del deseo inconsciente, ¿no? Aquí hay sueños que van en la línea de lo que hoy entendemos más como de lo postraumático, ¿sí? Como sueños intrusivos que generan mucha angustia en la persona.
profe. ¿Sí? Está hablando del más allá del principio de placer, ¿verdad? Sí, sí. Sí. De hecho, claro, Freud hace escribe ese texto a partir también de, claro, de lo que va observando de los efectos de la guerra, sí, tal cual, más allá del principio del placer. Me gusta mucho Freud, pero en esta cátedra no va a tener mucho espacio, porque, bueno, las pruebas psicométricas tienden justamente como a este intento de objetividad, de validez del instrumento. Bueno, entonces, la psicometría va a buscar la medida de los fenómenos psíquicos, es decir, por ejemplo, si yo hablo de una persona, estoy jugando, dependiente, ¿cómo voy a yo evaluar que tiene esta persona efectivamente rasgos dependientes? En ese sentido, las pruebas psicológicas son una medida objetiva y estandarizada de una muestra de conducta, ¿sí? Es decir, esta muestra de conducta, claro, puede ser una conducta o un comportamiento objetivo, pero también pueden abarcar quizás ciertas actitudes, ¿sí? Lo importante es cómo tener esta medida, ¿sí? Esta muestra que me permita inferir algo del funcionamiento del sujeto. Entonces, el valor diagnóstico predictivo de un test psicológico va a depender de qué tanto funcione como indicador de un área de conducta relativamente amplia y significativa. Es decir, cómo a partir de muestras del comportamiento pueden realizarse predicciones que atañen a otro comportamiento. Y como les comentaba, en el modelo psicométrico podemos encontrar como dos grandes áreas. Por un lado, los test de inteligencia y aptitudes, y por otro, los cuestionarios de personalidad. ¿Sí? Aquí les quiero mostrar, pero muy a grandes rasgos, un cuestionario de personalidad. Bueno, los cuestionarios de personalidad se ocupan bastante en la psicología organizacional, ¿sí? Como en esto de la selección y el reclutamiento. Miren, aquí les voy a mostrar espérenme un poquito, ¿cómo dejo de compartir? Aquí. Por ejemplo, está el cuestionario de los 16 factores de personalidad, que es el 16PF, ¿sí? Que tiene un montón de alternativas. Miren acá. Llegando hasta la número 185. Tiene una consigna, ¿sí? Seguidamente encontrará una serie de frases que permitirán conocer sus actitudes e intereses. No existen respuestas correctas o incorrectas, porque cada persona tiene sus propios intereses y sus propios puntos de vista personales. Entonces hay que elegir entre 3 opciones, a la que más le acomoda a la persona, ¿sí? La opción B suele ir con interrogante, cuando sea muy difícil poder elegir entre las alternativas que están propuestas. Entonces miren acá, en un negocio sería más interesante encargarse de las máquinas de llevar registros, B, este es signo de interrogación, ¿verdad? Entrevistar y hablar con personas. Y ahí uno va escogiendo, ¿sabes qué? A mí en personal me gusta la C, me siento más representada con la C. Miren esto, normalmente me voy a dormir sintiéndome satisfecho de cómo ha sido el día. ¿Verdadero? Signo de interrogación, falso. Si observo que la línea de razonamiento de otra persona es incorrecta, normalmente se lo señalo o se lo paso por alto. Me gusta muchísimo tener invitados y hacer que la pasen bien. Aquí está verdadero y falso, ¿sí? Entonces, bueno, no les voy a leer las 185 preguntas,
¿Conocían este cuestionario? No, profe. Está interesante, sí. Está La podría súper mandar. interesante. Sí, porque yo no sé si se los alcanza a pasar en el ramo, así que lo que podemos hacer se los puedo subir, ¿ya? Ya, profe. Para que lo vean. Y sí o sí, por ejemplo, los que se vayan a organizacional, va, ahí les pasan este test como con mayor profundidad, ¿sí? Y los que se vayan a clínica, bueno, ahí les pasamos Rochard, TRO, ¿sí? Que son estos test proyectivos. Si a mí lo que me interesa es pasar el Bachelor porque se ocupa mucho en los colegios, los programas PIE de los colegios, el BIC 5, bueno, ahora lo están como, están capacitando a los funcionarios, ¿no? O sea, a los funcionarios, a los psicólogos en la aplicación del BIC 5, ¿m? Porque se estandarizó hace poquito en Chile, como el 2015, 2016 se estandarizó hace poquito, antes ocupaban el BIC 3, que está como bastante desactualizado como para la realidad chilena, ¿sí? Bueno, de hecho yo hasta hace 2 años, el año pasado, sí, pues hasta el año pasado pasaba el BIS 3, por ejemplo, o el antepasado, no recuerdo bien. Profe, ¿Sí? ¿y es muy diferente Profe. a la hora? El 3 con el 5, Fernanda. Sí. Mira, en términos de sus pruebas, sí, hay sus pruebas, bueno, que se mantienen, otras que se modifican, ¿sí? Y otras que se agregan. Pero en términos como de organización de los índices, eso cambia mucho. Sí, eso es muy, muy distinto. Y además los reactivos, porque ponte tú, en el BISC 3 había una pregunta que de una subprueba que se llama vocabulario. Yo les voy a pasar todas las subpruebas, ustedes deben quedar tiquita acá con todas las subpruebas, ¿ya? Y una que se llama vocabulario, y ponte tú, en el BISC 3 sale como que es unánime. Y adivina qué respondían los niños. Unánime, po. Sí, pues Sí, si le dicen que es, va a responder eso. claro, porque es unánime, como la palabra unánime, ¿verdad? Pero los niños leen lo que lo asociaban era como, ay, sí, como el monito japonés. Entonces habían reactivos que también habían que, ¿cómo se dice? Actualizar. ¿Mm? La Vale iba a decir algo. Sí, profe, hola. Hola. Cuando habla de estandarización, a propósito de traerlo a Chile, habla como de como adaptarlo a la realidad chilena. Perfecto. Mira, yo ahora les voy a pasar la noción de estandarización, pero como Ya. tú bien dices, tiene que ver con la adaptación a la realidad chilena. Y para eso el proceso de estandarización es largo, porque implica, ponte tú, ponle así, un piloto, donde se entrevista, no sé, pues, a niños en la región metropolitana, ¿cachai? Y después Ujú. de ese piloto se tira a nivel nacional. Y Ya. en el nivel nacional la muestra debiese tener, por ejemplo, niños y niñas que están tanto, no sé, pues en colegios rurales como urbanos. Sí, entonces Ya. es un proceso que es bastante extenso, que implica mucho, mucho dinero también, como hartos Y la, recursos humanos y económicos. Sí. la estandarización la hacen psicólogos de Chile. La católica en general hace las estandarizaciones. Ya. Sí, Ya, profe, gracias. de nada, ¿no? Súper buena tu pregunta, ahora vamos a revisarlo. Entonces, en la disciplina que se encarga de la medición en psicología. Medir es asignar un valor numérico a las características de las personas, la cual es usada en función, ¿verdad? Pues es más fácil trabajar y comparar los atributos intra e interpersonales con números y o datos objetivos, ¿sí? Es como cuando uno dice, les estoy jugando a chiquillos, uy, que estoy estresada, y uno de ustedes me dice, ay, que yo estoy más estresado. Es como que las pruebas psicométricas van a decir perfecto, pero ¿qué tanta diferencia hay entre el nivel de estrés que hablan las dos personas, por ejemplo? ¿Sí? Sí, profe. Ujú.
Entonces, por lo mismo, son instrumentos muy estructurados. Como vimos en el 16PF, ¿verdad? Las personas tienen que escoger entre alternativas de respuestas posibles. Es importante que estén estandarizados y posean la validez requerida. Busca conocer la magnitud objetiva del rasgo que se presenta en cada persona en su conducta externa. Entonces vamos a revisar estos conceptos. Primero, el de estandarización. Toda prueba estandarizada, primero, tiene instrucciones estándar de aplicación. Eso es muy importante. Cuando ustedes el día de mañana apliquen el VAIS o el VISC, ustedes debiesen decir tal cual está escrita la consigna. La consigna y la instrucción es lo mismo. Ahora te voy a pedir, ¿verdad?, que con estos 2 cubos puedas armar la figura que te voy a mostrar al frente. No da mucho espacio para la improvisación. Y además es muy claro respecto a los indicadores de calificación. Y estos deben seguirse de forma muy estricta, evitando la interpretación personal o el sesgo. Igual, chiquillos y chiquillas, siempre va a haber un margen de sesgo, siempre, ¿sí? Pero hay que intentar, desde la lógica de las pruebas psicométricas, disminuirlo lo más posible. Pero, por ejemplo, factores tales como el límite de tiempo. Hay pruebas, por ejemplo, de velocidad, que la persona puede estar súper bien ejecutándola, pero como son de velocidad, si la persona se demora, igual tenemos que terminar la prueba a los 120 minutos, independiente del desempeño. Puede ser un desempeño increíble, puede tener todos los reactivos es como cada ítem. Puede tenerlo súper bien, pero las pruebas de velocidad llegan a los 120 segundos y cortamos. Y eso promueve que este intento como de alcanzar cierta objetividad, ¿sí? Las instrucciones orales, que como les comenté, tienen que ser como uno las tiene que reproducir como aparece en el manual. La forma de manejar dudas. En eso, nos vamos a concentrar harto cuando veamos los test de inteligencia, de la escala de inteligencia de Wechsler, ¿sí? Porque hay formas de manejar las dudas. ¿Mm? Y hay, por ejemplo, ciertos reactivos, no sé, por ejemplo, uno de vocabulario, como ¿qué es o para qué es un zapato? Para ponérselo en el pie. Y sale con una P, entonces, como sale esa P, yo puedo decir, puedo seguir preguntando. Pero si no sale la P, no puedo seguir preguntando. ¿Sí? Es como súper estructurado en eso. La estandarización va a incluir también aplicar la prueba a una muestra grande, era lo que te comentaba, no sé, Valentina o Valeria. Ahí sí me puedes clarificar tu nombre. Valentina, profe. ¿Ah? Me llamo Valentina. La Valentina. Claro, como te comentaba, tiene que ser aplicada a una muestra grande de personas que sean representantes de la población a la cual está destinada la prueba. Voy a poner un ejemplo súper burdo. Por ejemplo, si en la estandarización del VISC, de esta escala de inteligencia para niños, parte de o sea, la muestra tenía que estar compuesta justamente por niños, niñas y adolescentes hasta los 16 años. ¿Sí? Si no, ya no está siendo una muestra representativa de la población hacia la cual quiere apuntar este test. Profe, una ¿Sí? consulta. Dígame. ¿Me puede decir cuál era el test el que se aplicaba para los niños y cuál era para adultos, por favor? A ver, te lo voy a mostrar al tiro. Espérame un poquito. Déjame abrir el Power. Acá. Sí, porque ya le he hablado tanto de esto que siento que no. Ay. Acá. Está el WIPSI, que ese no lo vamos a revisar, ¿ya? Que va de los 4 a los 6 años y medio. Está el VISC, que nosotros vamos a revisar el 5,
y está el VICE, que vamos a revisar su versión cuarta. Entonces, como ven, el VICE va desde 6 años hasta 16 años y 11 meses, y el VICE 4 de 16 años, 12 meses, en adelante, hasta los 90 años. Yo igual, antes de enseñar este test, les voy a enseñar un poquito cómo escoger el test para aplicar. Ya, porque por ejemplo, muchas veces nos solicitan un VICE 4 en pacientes quizás que hay sospecha de trastorno orgánico, ¿sí? Entonces ahí también es importante que evaluemos previamente el funcionamiento de la persona, porque no vaya a ser que la aplicación del test la pase mal, porque, no sé, se le haga muy tedioso, muy largo, quizás está más deteriorado de lo que nosotros, sí, como para la aplicación del test. Entonces igual son variables que tenemos que considerar antes de la aplicación. O sea, profe, que gracias por poner el power. Ujú. O sea que hay que evaluar primero a la persona y después ver si le hacemos, o sea, ver cuál test le hacemos al final. De todas maneras. Ujú. Siempre se tiene parte del proceso psicodiagnóstico, independiente si utilizamos pruebas psicométricas o proyectivas, conlleva una entrevista, que lo vamos a revisar siempre. ¿M? Porque nos pueden derivar para la aplicación de un test, pero nosotros somos los expertos en test, por así decirlo. ¿M? Entonces, por ejemplo, me ha pasado que, no sé, que te derivan un niño que se sospecha que tiene, no sé, estoy jugando, una discapacidad intelectual leve. Y tú lo entrevistas y te das cuenta que hay un montón, no sé, pues de a ver, no sé, que quizás está ¿Como vacío? atravesando, ¿no? O incluso problemas familiares, ¿no? Afectivos. Y tú dices, quizás este niño está mal enlentecido porque puede que esté deprimido, no necesariamente que haya un rezago, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante la entrevista clínica antes de la aplicación de cualquier test. Estimados, ¿me esperan un segundito? Sí, profe, no hay problema. Un minutito. Ya. Aló, continuamos entonces. Bueno, esto se llama, ¿verdad? Estas personas a las que se aplica el test, ¿no? Para poder estandarizarlo, como muestra de estandarización. ¿M? Y este grupo va a servir para establecer ciertas normas. Esto es importante que lo escuchen. Esto sí que nos va a servir para la aplicación del test que les cuento. Estas normas son importantes porque nos van a permitir interpretar el resultado que obtiene el individuo en una prueba con los resultados de otros en la misma prueba. Esto que le acabo de decir, ¿qué es? ¿Qué significa esto? De poder comparar el desempeño de un sujeto con el desempeño de otros sujetos de la misma edad, por ejemplo. Profe, ¿Mm? eso se llamaba grupo control, ¿o no? Tener un Grupo. grupo control. Bueno, está No, el nada que grupo ver. control y el grupo muestral, ¿te acuerdas? Sí. Pero son cositas distintas porque el grupo control es como aquel
como tengo entendido, si me equivoco ahí pero es como al que no se le aplica la intervención. ¿Te acuerdas que cuando uno como que quiere probar algo, un tratamiento, por ejemplo, tú tienes un grupo al cual sí le aplicas el tratamiento y otro al que no? Entonces tengo entendido que es el grupo control. Aquí lo interesante, chiquillos, es esto de no sé si en estadística o sea, en metodología lo han podido ver, pero aquí se nos arma la figura de la campana de Gauss, ¿sí? Es como, se nos marcan como estos parámetros de cuál es el desempeño esperado o el desempeño normal a propósito de un número importante de personas que tienen, por ejemplo, el mismo rango etario, que desempeñan la misma prueba. Entonces, lo que vamos a ver en los test de inteligencia, en la escala de inteligencia, ¿verdad?, de Bechler, es que uno compara el desempeño del sujeto en tal o cual subprueba con el desempeño que tienen otros sujetos, ¿sí? A propósito de qué es lo normal, ¿sí? Como qué es lo más esperado y lo que no, por Profe, lo que sale de los márgenes. Dígame. ¿es como el nivel de desarrollo próximo de la persona? No necesariamente, porque ahí, claro, ese es un concepto vygotskiano. Sí. Y, No necesariamente, no necesariamente. No, hay que es como, eh, véanlo quizás de una forma más simple por ahora, como en una prueba. ¿Sí? Si yo le hiciera una prueba hoy día, ahí podríamos ver, por ejemplo, cuál es la norma, po. ¿Mm? O sea, cuál es el promedio, cuál es la media, ¿sí? Entonces decimos, miren, un 50% de los estudiantes sacó entre un 5 y un 5,5, estoy jugando, ¿sí? ujú, ¿ya? A esto se refiere con la estandarización. Ujú. Permitiendo tanto la indicación del desempeño promedio como de la frecuencia relativa de las desviaciones por encima y por debajo del promedio. Las desviaciones es aquel rango que me permite a mí decir, ya, como hasta acá es promedio y después de esto, de este rango es bajo el promedio, por ejemplo. Por ello, la mayoría de los manuales de prueba va a contener tablas de normas con puntuaciones brutas. Esto sé que suena chino, pero les va a hacer mucho sentido cuando veamos ya la escala. Así una persona en una prueba puede evaluarse con referencia a una tabla adecuada de normas correspondientes a su rango etario, por ejemplo. Lo que se espera que a tal o cual edad pueda resolver. Por otro lado está el factor de objetividad, que apunta a que la aplicación, calificación e interpretación de los resultados pueda ser independiente del juicio del observador, del examinador. Sabemos que eso nunca se logra del todo. Binet y Simon, ¿verdad?, los autores que revisamos, ellos cuando prepararon su escala original para la medición de la inteligencia o la capacidad intelectual, distribuyeron 30 reactivos de la escala en orden de dificultad creciente. Y probaron estos reactivos con 50 niños como con desempeño normal o esperado y algunos que en esa época están diagnosticados con retardo mental. Tomaron los reactivos que se resolvieron correctamente por la mayoría de los niños, miren esto, y esos fueron considerados por los autores los más sencillos. Y así establecieron el orden empírico de dificultad. Entonces ellos decían, primero ellos seleccionaron como qué reactivos podrían ser más simples, los pusieron al comienzo de la aplicación del test, pero además confirmaron empíricamente que eran efectivamente los más sencillos porque eran los que se resolvían por la mayoría de los niños que participaban en la muestra. Entonces, esas son estrategias que permiten alcanzar un mayor nivel de objetividad. La evaluación objetiva de las pruebas psicológicas consiste principalmente en determinar su confiabilidad y su validez, que son como dos conceptos
concepto estadístico. ¿Mm? Por un lado, la confiabilidad nos muestra que la prueba debiese medir para lo que fue diseñada. Sé que suena muy obvio, pero no lo es tanto. ¿Sí? Estoy jugando, esta es una de las grandes críticas a la PSU, como mide realmente lo que quiere medir, lo que dice Mala, querer medir, claro. mala, mala. Sí, Es pues como un miden como, ejemplo muy bueno. claro, pues, ¿verdad? Es como, chuta, en verdad tú en la PSU puede ser súper, voy a ocupar indistintamente el concepto de inteligencia, puede ser súper inteligente, pero como está formulada la prueba en una forma en particular, puede que a uno le vaya re mal, ¿sí? Eso. Para ello es importante que se mida una característica relativamente estable, ¿sí? Estable en el tiempo. ¿Mm? Entonces, la confiabilidad de una prueba va a ser la consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas cuando se le aplica la misma prueba o una forma equivalente. Si un niño tiene un CI, ¿sabe lo que es el CI o no? Sí, profe, coeficiente intelectual. Bien. Adivinen con qué prueba se puede obtener el CI. No sé, profe, no sé. Con las escalas de Bechler, con el BIS 5 y el BIS 4. Uno de los primeros indicadores que uno saca es el CI. ¿Mm? Entonces, bueno, si un niño tiene un CI de 110 el lunes, que 110 sería como casi arriba del promedio, ¿sí? Y uno de 80 el viernes, es decir, bajo el promedio, no podemos confiar en ninguna de las dos puntuaciones. ¿Mm? Este es un ejemplo como de una prueba que, por ejemplo, pudiese tener baja confiabilidad. Si hay puntajes tan dispares dentro de una misma semana, no parecerá ser que no está pudiendo medir lo que queremos medir. ¿Mm? Porque recuerden que se mide una característica relativamente estable. Es decir, si influyen muchas cosas en la obtención de este CI, por ejemplo, digamos que tal prueba de Juanito Pérez, ya se obtiene el CI. Pero quizá si varía tanto la puntuación, puede ser que la prueba quizá es muy sensible a factores ambientales, puede que sea demasiado sensible, por ejemplo, a la fatiga o cansancio del niño, ¿verdad? Es como, no sabemos, pero algo pasa que tiene bajita confiabilidad. Antes de permitir la libre circulación de una prueba psicológica, debe llevarse a cabo una verificación cuidadosa y objetiva de su confiabilidad. ¿Sí? Para comprobar la confiabilidad, se comparan las puntuaciones obtenidas por las mismas personas en diversos momentos con diferentes conjuntos de reactivos, de examinadores, ¿sí? Antes de que salga como al mercado la prueba. Y por último, la validez tiene relación con el grado en que la prueba verdaderamente mide lo que pretende medir. ¿Mm? Es decir, proporciona una comprobación directa de que también cumple una prueba su función. Eso como una breve introducción a ciertas nociones de las pruebas psicométricas. ¿Mm? Ahora quiero pasar al proceso psicodiagnóstico previamente tal. No sé si les parece que hacer un break o seguimos.
¿Qué prefieren? Sí. Sigamos. Entonces, el proceso psicodiagnóstico. A ver, yo cuando aplico un BIS no es, hola Juanito, ¿cómo estás? Oye, y saco la prueba. No. ¿Sí? Tengo que conocer varias cosas más. Y eso es muy importante que ustedes lo sepan porque van a elaborar, ustedes tienen que terminar este semestre elaborando un informe. Entonces, parte de la elaboración del informe contempla aspectos tales como el motivo de consulta, la sintomatología, el motivo de derivación, los antecedentes relevantes. Entonces, lo primero que tienen que conocer del... Profe, una Dígame, consulta. ¿sí? Es como hacer una anamnesis. Es que la anamnesis también puede ser parte del estudio psicodiagnóstico, Eduardo. Sí. Ah, ya. Vale, gracias, profe. Sí, la anamnesis también es parte de. Y recuerda que la anamnesis no es que le hagamos llenar una pauta a la persona, es parte de la entrevista, ¿te acuerdas? Por eso, antes de aplicar un test, sí o sí entrevistamos. ¿Mm? Entonces, consisten en roles bien definidos, hay un contrato en el que una persona, el paciente, pide que le ayuden y otra persona, que es el psicólogo, acepta este pedido y se compromete a cumplirlo en la medida de sus posibilidades. ¿Mm? Es una situación bipersonal, está el psicólogo, el paciente o también el grupo familiar. Es de duración limitada, ¿ya? Tienen que distinguir entre psicodiagnóstico y psicoterapia. Bueno, la psicoterapia también debiese tener una duración limitada, ¿ya? Pero el proceso psicodiagnóstico se inicia y se termina. ¿Mm? Yo lo que he visto es que puede variar dependiendo de la complejidad del caso. Entonces, no es que yo les diga, un proceso psicodiagnóstico se demora 5 sesiones, no señor, porque de hecho les puede pasar que aplicando un BICE, pucha, el BICE es tan largo de aplicar que puede que la persona se canse, po, y diga, hoy sabes que ya no puedo más. ¿Mm? Entonces ahí ustedes pueden decir, ok, ya para la otra sesión termino de aplicar el resto de las subpruebas. ¿Mm? El objetivo del psicodiagnóstico es lograr una descripción y comprensión lo más profunda y completa que sea factible de la personalidad total del paciente o del grupo familiar. El proceso psicodiagnóstico, véanlo así, es como un proceso de investigación. ¿Mm? ¿Pero qué investigamos nosotros? Investigamos aquellos aspectos vinculados a la sintomatología y a las características de la derivación. ¿Mm? Es importante explicar la dinámica del caso tal como aparece en el material recogido, integrándolo en un cuadro total. Por eso hay que tomar el motivo de consulta, el motivo de derivación, ¿sí? Como decía por ahí el compañero, en caso quizás de lo infanto-juvenil, hacer una anamnesis. Incluir un panorama completo de los aspectos adaptativos y patológicos. De hecho, cuando veamos la estructura del informe, eso es muy importante, porque nosotros no podemos como consignar como aquello solamente que está perturbado o que está mal en la persona, por así decirlo. Tenemos que saber reconocer también aquellos aspectos positivos, adaptativos, siempre. Y técnicamente uno parte con el aspecto adaptativo. Y la idea es que ustedes puedan elaborar recomendaciones terapéuticas, ¿sí? En eso ustedes pueden recomendar, por ejemplo, psicoterapia, si piensan que algo más focalizado puede ser psicoterapia focal breve, o más bien algo prolongado, que sea individual, de pareja o grupo familiar, o bien derivaciones a otras especialidades.
Vamos a hacer un breve repaso acá. ¿Qué es el motivo de consulta? Que yo lo he venido mencionando. Me voy a saltar para irme acá. Ahí, no, me salté. Aquí. ¿Qué es el motivo de consulta? La razón por la que la persona pide ayuda, ¿o no? La razón por la cual la persona pide ayuda. Ujú. ¿Puede que hayan pacientes sin motivo de consulta? Sí, profe. Muy bien. ¿Cuándo? ¿Cuándo pesquisamos que hay pacientes que no tienen motivo de consulta? Cuando muchas veces los derivan también, por ejemplo, de los colegios. Los niños de repente llegan como como porque los mandaron nomás. Claro. Juan Pablo, cuando nos derivan de un colegio o dentro del mismo colegio, podemos pensar también que somos psicólogos del PIE, por ejemplo. ¿Sí? Ya, pero pongámoslo externo. Nos derivan al centro, no sé, al CEFAM, el colegio nos deriva a un niño. ¿Con qué otro motivo de consulta nos vamos a encontrar? Como si nos mandan del mismo colegio. Si nos derivan, claro, un niño desde el colegio. Con el ¿Quién motivo de consulta que ellos creen que es, po. es el motivo de derivación? Ah, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Sí. Es el motivo de derivación. Y claro, estamos hablando de que hay personas que no tienen motivo de consulta, ¿sí? Pero en el caso de la clínica infanto-juvenil, ¿quién más tendría un motivo de consulta? ¿El padre? Los Padres. padres. Muy bien. Los niños en general son llevados por los padres. Entonces, cuando aplicamos psicodiagnóstico infanto-juvenil, es muy relevante que intentemos pesquisar también el motivo de consulta de los padres. ¿Mm? Súper. Con respecto a la derivación, ¿a qué profesionales derivamos? Profe, pueden ¿Sí? ser fonoaudiólogos, Fonoaudiólogo, ajá. em, Si encontramos como algún trastorno del lenguaje, ¿verdad? claro, Sí. La Terapeutas verdad es que ocupacionales. terapeutas ocupacionales, sí. Va a depender mucho de lo que nosotros pesquisemos como que está siendo más problemático para el niño o la niña. ¿Mm? Muchas veces pedimos evaluación con psiquiatra, en otra ocasión evaluación neurológica. Entonces, respecto a los momentos del proceso psicodiagnóstico, tenemos el primer contacto y la entrevista inicial con el paciente. Eso es lo primero. Hasta que no tengamos esta primera entrevista, no debiésemos aún saber qué test aplicar. Tenemos que entrevistar al paciente. ¿Sí? Recuerden que la entrevista para el área infanto-juvenil es muy distinta a la entrevista para el área adulto. Con los niños quizás la entrevista más que, bueno, cuéntame, ¿sí? Es como uno va a tener que hacer uso como de otros medios para poder aproximarse al mundo interno del niño. ¿Mm? Por ahí yo sugiero harto como el tema de los test gráficos, que no lo vamos a revisar en estas pruebas psicométricas, pero que debiesen verlo ustedes en pruebas proyectivas. ¿Mm? Los test gráficos son como una buena forma de aproximación, ¿sí? Un test de dibujo libre, por ejemplo, o el de la figura humana, ¿sí? O el de la familia, ¿sí? Ok, cuando yo les digo entrevista, tampoco quiero que se me queden con la idea de que es una entrevista, ¿ya? De hecho, nosotros hablamos de primeras entrevistas en general, ¿sí?
Lo ideal sería que en una primera entrevista pudiésemos seleccionar la batería de test que vamos a aplicar, pero si nos quedan dudas, si creemos que hay otros aspectos que son muy relevantes, que hay que profundizar, podemos darnos el espacio de citar a una segunda entrevista, ¿ya? Si ustedes creen, por ejemplo, no sé, una niña que vive con la mamá y la abuela, y ustedes creen que, y la abuela la lleva a la primera sesión, entrevistan a la abuela, pero creen que es importante la opinión de la mamá, o la perspectiva de la mamá o del papá, ¿sí? Pueden citar a los padres para una segunda sesión. ¿Mm? Como no se queden con esto de como una sola entrevista. La entrevista va a estar al servicio de la función del proceso psicodiagnóstico, que es poder explorar para elegir una serie de baterías que nos apoyen en comprender el funcionamiento actual del paciente. ¿Mm? Entonces, luego de esta entrevista, escogemos la batería de test y aplicamos el test. Administración. ¿Mm? Todos los test tienen como tiempos aproximados de aplicación, ¿sí? Entonces sabemos que, por ejemplo, con un TRO, que es el test de relaciones objetales, que es de las pruebas proyectivas, es muy probable que se demoren más de 1 hora en aplicarlo. ¿Sí? Igual depende del del estado psicopatológico del paciente. Porque, por ejemplo, si un paciente está muy deprimido, donde prima mucho la bulia, quizás puede ser que como que la aplicación del test sea más bien cortita, ¿no? Que haya como un proceso inhibitorio para poder responder. Entonces, igual depende harto del estado psicopatológico, que es lo que uno evalúa en esta primera entrevista. Por eso es tan relevante. ¿Ya? Por ejemplo, si me piden aplicar un VICE-4, pero yo veo que el paciente está muy psicótico, ¿sí? Que está alucinando, no sé, con que el diablo está ahí y le dice que mate a su mamá. Yo les pongo casos como extremos, pero que me han pasado, ojo. No sé, me acuerdo de un paciente que alucinaba con Leo Caprile, por ejemplo. ¿Sí? Como, yo a ese paciente no le puedo aplicar un VICE. No tiene sentido, la va a pasar pésimo, ¿sí? También es importante eso, estimados y estimadas, por eso hacemos esta primera entrevista. Tenemos que identificar el estado psicopatológico del paciente y ver si es pertinente una aplicación de tal o cual test ahora, quizás más adelante, cuando el paciente esté menos psicótico o menos interferido, ¿sí? Y también hay como algunas como recomendaciones de test. Por ejemplo, se habla que, no sé si conocen el cuestionario desiderativo, que el cuestionario desiderativo es de pruebas proyectivas, que no se aplica, por ejemplo, a personas que hayan pasado por un duelo reciente o personas como con discapacidad física, ¿sí? Entonces, como ahí es importante ir revisando como los test que hay y, y también los requerimientos para su aplicación. ¿Mm? Yo no le puedo aplicar un VICE a un paciente psicótico porque va a salir malo el VICE, po. Obvio, ¿quién puede desempeñarse bien si está alucinando, ¿sí? O se está muy florida la alucinación, o el delirio, qué sé yo. Entonces, administramos el test, que nos puede demorar más de una sesión, y luego cerramos el proceso. Ya, esta parte es muy importante, muy, muy importante. Uno la mira súper en menos, pero no, siempre tiene que ir. Luego que ustedes aplican un test, ya sea del área psicométrica o del área proyectiva, siempre, siempre, siempre tiene que haber una sesión final donde ustedes, luego de haber revisado, calificado, interpretado los resultados, no puede ser antes porque no tendría sentido, ¿verdad? Ahí se pueden dar como 2 semanitas, ¿no? Como para poder ahí resolver bien, interpretar los resultados y todo. Citan a una sesión al paciente y le cuentan lo que apareció en los resultados. Eso se llama devolución oral al paciente. Ustedes le dicen, miren, no sé, pues después de aplicar este test, ¿verdad? O del proceso en el que hemos estado, primero que todo, no sé, pues cómo te has sentido, qué te pareció este proceso. Qué bueno, mira, algo que fue muy llamativo, apareció esto, ¿qué te parece a ti? ¿Sí? Hay técnicas de devolución a los pacientes de la información.
Uno cuando recién parte, como que se estructura más obsesivamente y casi que lleva como el informe. Con el tiempo, la verdad es que la devolución es un espacio más de evaluación también, ¿sí? Pero es importante hacer la devolución porque cuando ustedes hacen un proceso psicodiagnóstico, es como que hay algo del paciente que ustedes se llevan, por así decirlo. ¿Mm? Se llevan algo del paciente, que el paciente no sabe, pero que tiene que ver mucho con él. Entonces, la instancia de devolución oral le permite al paciente o a nosotros como devolverle los aspectos que se pueden reintegrar al yo, ¿sí? Ciertos aspectos, porque si no los pacientes quedan con una sensación como onda, casi que fui como conejillo de India y nadie me dijo nada después. Entonces, muy importante que ustedes siempre hagan una sesión de devolución. Y por último, escribir un informe al remitente. ¿Sí? Profe, Dígame. que me quedó dando vuelta una duda Dígame. con la 3, con la ¿Ya? devolución, que siempre es necesario hacerlo, o sea, porque yo sabía que hay personas que son como más vulnerables o frágiles, entonces estas cosas le pueden afectar, Con como mayor el razón, resultado. claro, con mayor razón hay que hacer devolución. Si uno piensa que está muy Ok. fragilizada la persona, pero hay que, es un arte igual la devolución, pues, Camila. Ah, Es como ya, que uno no va a ya. llegar, oye, mira, está ahí en posición esquizoparanoide, ¿cachai? Por ejemplo. No, ya, sí. Claro, entonces ahí uno le dice, ponte tu mira, aparecen estos aspectos como, no sé, por los recursos, se pueden vincular a esto, ¿verdad? Parece que, no sé, estoy jugando Camila, que hay Ujú. como una buena capacidad de insight, o bien en términos de escalas de inteligencia, mira, parece que eres como muy habilidoso con todo lo que tiene que ver, no sé, con capacidad de abstracción, de poder discriminar los accesorios de lo... Ahí va a ver que lo bueno de estas escalas que son como que te dicen que mide cada subprueba, entonces todo eso mismo lo puedes ocupar en la devolución, ¿cachai? Ah, ya, ya, ok. Ya, gracias, profe. Pero siempre, Camila, hay que devolver, sí, porque los pacientes sienten que es como que te llevaste algo si no devuelves. ¿Mm? Ah, ya. Sí. ¿Alguien más que tenga una duda? Profe, Dígame. ¿a qué se refiere con remitente? ¿A la persona misma? Ah, ya, el remitente es el que deriva. Muy buena pregunta, Rubén. El que deriva. Entonces, por ejemplo, si deriva el colegio, la idea es poder elaborar un informe para el colegio. ¿Sí? Pero Ya, aquí tienen que ser súper estratégicos. Quizás los test psicométricos, sí, igual los test psicométricos también, porque tenemos que saber responder al motivo de derivación. Si aparecen otras temáticas, por ejemplo, Rubén, imagínate en un niño, no sé, que los padres se llevan pésimo, que hay como alta expresividad emocional, tienen a lo hipercrítico, entre ellos, pero que eso afecta el funcionamiento del niño, no lo tengo por qué poner necesariamente en el informe al colegio, ¿cachai? Quizá eso me lo voy a guardar y se lo voy a comentar a los padres en el proceso de evolución. Y ahí quizás poder recomendar o sugerir, por ejemplo, estoy jugando una terapia de pareja, ¿sí? Ahí es súper importante que este informe es como, no quiero que piensen que es como un espejo, que uno pone todo, todo, todo. Uno tiene que ser súper estratégico, porque como ustedes saben, o sea, no sabemos cómo el otro va a recepcionar la información y que esa información no se preste, por ejemplo, para generar estigma en el niño o en la niña, ¿sí? Entonces, en ese sentido, uno tiene que ser muy estratégico a la hora de, sobre todo en las conclusiones, ¿m? Y en las recomendaciones, ¿sí? Idealmente, cuando a uno le derivan de un colegio, yo lo que también sugiero no solamente enviar el informe, así como toma, aquí está el informe y ahí se la pega,
sino que también, por ejemplo, coordinar una reunión con la profesora jefe, con la psicóloga o psicólogo del colegio, con la orientadora, es decir, tampoco que lleguen y manden el informe, así como ya se la pega. Es importante, oye, mira, te mandé el informe, ¿qué te parece? ¿Qué dudas tienes? ¿Cuál es tu impresión al respecto? ¿Sí? Tenemos el encuadre es muy relevante, es muy, muy, muy relevante el encuadre. Uno lo mira súper a huevo. Yo, en verdad, como que en el pregrado me hubiera encantado saber lo importante que era el encuadre, como que para mí siempre es un tema el encuadre. Creo que es un arte poner el encuadre, ¿sí? Porque el encuadre tiene que ver con todos aquellos aspectos que como que mantienen el proceso, ¿sí? Y de hecho, miren, como que la descripción es súper amplia. Mantener constantes ciertas variables que intervienen en el proceso, ¿sí? Pero, por ejemplo, implica que hay roles respectivos, ¿sí? La naturaleza y límite de la función que cada parte integrante del contrato desempeña. Eso es súper importante. Les voy a poner un ejemplo, me voy a salir del psicodiagnóstico previamente tal. Pero imagínense, ustedes están atendiendo a un paciente en su consulta o en la consulta online y se contactan vía WhatsApp, ¿no? Como para coordinar. Como el encuadre también tiene que ver con que si ustedes van a responder un WhatsApp, por ejemplo, después de las 9 de la noche, o si le escriben del fin de semana porque están muy angustiados, ¿sí? Como es súper interesante porque el encuadre no es como los ustedes chiquillos, no contesten ningún WhatsApp el fin de semana a sus pacientes, no tiene que ver con eso. Tiene que ver un poquito como con las características particulares del proceso con cada paciente. Hay programas, por ejemplo, los MCT, que son unos programas bien interesantes que ya llevan un par de años en Chile, que se llaman terapia multisistémica, que ellos los terapeutas son 24/7, por ejemplo. Y hay semanas donde el terapeuta tiene que andar con el celular prendido y disponible, él o ella, las 24 horas por 7 días. Entonces, esas son características del encuadre también. Bueno, el lugar donde se hará el proceso psicodiagnóstico, el horario y la duración del proceso, ¿sí? El fijar un horario, igual es, ¿sí? Como qué horario, particularmente en el mundo infanto-juvenil, ¿sí? Como qué horario le acomoda al niño, a los padres, para que los puedan trasladar. La duración del proceso, pues recuerden que uno no sabe cuánto va a durar el proceso psicodiagnóstico. No va a durar 3 meses, ¿ya? Pero tampoco podemos decir que son 3 sesiones, porque recuerden que por lo bajo tienen que tener la sesión de entrevista, la sesión donde aplican la prueba y la sesión de devolución, por lo bajo. Entonces ya tenemos como un mínimo de 3 sesiones. Ahora, si la prueba la quieren aplicar en 2 tandas, por ejemplo, o si se quieren dar, no sé, una sesión más de entrevista, o si quieren, por ejemplo, aplicar más de un test. Si uno no aplica solamente un test, ¿sí? Puede aplicar más de uno, ¿ya? Entonces, todo eso también es importante conversarlo en la primera entrevista, ¿sí? Los honorarios es un tema igual complejo. En la página de colegios de psicólogos aparece la referencia de cuánto cuesta aplicar, cuál es el valor del VICE, por ejemplo, cuánto ustedes deberían cobrar por aplicar un VICE, ¿sí? Yo no lo recuerdo, si quiere alguien lo puede buscar, ¿sí? Yo ahí le podría agradecer o sea, le agradecería mucho si alguien me puede hacer la paletía. Pero, claro, pues uno cobra un honorario por la aplicación, pues. En esa página aparece también los honorarios por un Rochar, ¿sí? Porque el aplicar un test implica pega, es conocer el manual, es conocer el sistema de puntuación y vamos a ver, yo les voy a enseñar, pero no es fácil, no es como que, o sea, uno lo puede aprender de forma autodidacta, pero igual es difícil, ¿sí? Y ojo, porque las pruebas psicométricas o las pruebas proyectivas son súper específicas de nuestra área. Si bien, no sé, pues habrá hoy en día mucho los equipos de salud mental, por ejemplo, de lo transdisciplinario.
que lo transdisciplinario tiene que ver con que el médico, el psicólogo, el trabajador social somos como más o menos todo lo mismo y todos hacemos las mismas funciones. Sí, puede ser, podemos compartir un montón de funciones. Ya no estamos en la época donde el psicólogo no hace visita domiciliaria, las psicólogas, los psicólogos sí vamos a las casas, ¿sí? No solamente el trabajador social, ¿m? Pero algo que es muy específico de nuestro trabajo es los test psicométricos y proyectivos. No hay ninguna otra disciplina que aplique estos test. Esto es muy propio de nuestro quehacer. ¿M? Bueno, entonces el encuadre no se puede definir con mayor precisión, ¿verdad? Porque el contenido y el modo de formulación van a depender también del paciente y de los padres. ¿A qué se refiere con esto? Yo en el encuadre le puedo decir a la persona, mire, ¿sabe qué? Ya, esta es nuestra primera entrevista, ¿verdad? La idea es que, no sé, acordemos, estoy jugando chiquillos, el lunes a las 4, ya, el próximo lunes a las 4, entonces usted viene, ¿verdad? Yo le voy a aplicar un test, ¿sí? Vamos a ver si alcanzamos en esa sesión, si no, tomamos otra sesión más. Pero es importante mantener, no sé, el horario, porque si no, ¿cómo yo le puedo aplicar el... Uno analiza esto como, pero es verdad, si el paciente no va, yo no le puedo aplicar el test, ¿sí? Entonces, también tiene que ver mucho con el compromiso del paciente, po. Como yo no puedo terminar el proceso psicodiagnóstico sola, ¿sí? Es como si el paciente, por ejemplo, es que no puedo ir esta semana, perfecto, regenamos para la otra, es que no puedo la otra. Bueno, ahí podemos informar, mire, yo no le puedo, o sea, si usted no viene, no puedo hacer este proceso que me pidieron, ¿sí? No, también es un factor. Hasta acá, preguntas. Profe, yo tengo una consulta. Dígame. Por ejemplo, me quedó dando vuelta el tema de cuando a un niño lo derivan, por ejemplo, del colegio. Ya. Y nosotros tenemos, en algún momento vamos a tener que hacer esto, del, del proceso o los momentos, en la diapo del momento cuando empezó a los pasos. ¿Sí? Mi pregunta en sí es si el motivo de consulta del colegio cambia en nuestra interpretación, o puede cambiar, o siempre Eduardo, hay que basarse en el motivo de consulta del colegio, quizás. querido Eduardo, primero que todo hay que distinguir entre el motivo de derivación y el motivo de consulta. El motivo de consulta es aquel que, como nos decía Rubén, o no me acuerdo que sea Juan Pablo, no, parece que es Juan Pablo. El motivo de consulta es aquello que aqueja al paciente. Y otra cosa distinta es el motivo de derivación. ¿Cachai? Entonces ponte tú, no sé, me llega una paciente para un Rochar y me llega derivada de un psiquiatra, ¿sí? Y entre el motivo de derivación del psiquiatra es, por ejemplo, explorar aspectos de personalidad de la paciente que pudiesen entorpecer el proceso, no sé, de psicoterapia, lo que sea. O al contrario, ¿no? Que pudiesen como ser ventajosos para apoyar, no sé, que la paciente adhiera a psicoterapia. Eh, claro, ese es el motivo de derivación, que no es lo mismo que cuando llega la paciente y nos dice, ¿sabes qué? A mí en el último tiempo, pucha, he tenido problemas con mi hijo, me siento súper cansada, ¿sí? Ese es el motivo de consulta versus el motivo de derivación. Explorar aspectos de la personalidad, por ejemplo. O en el caso de los test que vamos a ver nosotros, identificar o determinar el rendimiento intelectual o el desempeño. Eso es un motivo de derivación, pero el motivo de consulta es lo que el paciente nos trae como aquello que lo aqueja. ¿Se entiende, Eduardo, la diferencia? Sí, se entiende. Gracias. Súper, súper, súper. ¿Alguien más? Ya, sigamos. Y en fase de exploración,
la entrevista y el examen mental. Ya vamos a ver el examen. Pero lo primero es la identificación, es decir, a quién tengo al frente, ¿verdad? Después yo les sugiero que armen un genograma y explorar el motivo de consulta. La entrevista. Una de las funciones de la entrevista es poder escoger la batería de test más apropiada para la persona, ¿sí? A veces esta entrevista puede que sea muy corta y que no permita comprender bien al paciente y por ende que podamos tener déficit de información, ¿sí? También hay que tener ojo con que las primeras entrevistas no sean tan amplias porque puede ser que nosotros no tomemos psicoterapéuticamente al paciente, que no seamos como los tratantes, ¿sí? Entonces también ahí hay que, como, es importante que las entrevistas tampoco se tomen muchas sesiones porque pueden favorecer el vínculo y después quizá se le sea difícil a la persona como tomar un tratamiento, ¿verdad? Psicoterapéutico con otro, después no, es que a mí me había gustado este psicólogo que me hizo estas pruebas. ¿Mm? Ya. Diferencias entre la aplicación de pruebas psicométricas, particularmente de inteligencia, y los test proyectivos, es que en las pruebas psicométricas el material presentado no es ambiguo, tiene un contenido muy preciso, ¿sí? Recuerden el 16PF. En un negocio, ¿qué me gusta? Calcular o hablar con la gente. No hay mucha ambigüedad. En las pruebas psicométricas, particularmente de inteligencia, no las de personalidad, de inteligencia, si hay respuestas que son buenas o malas, uno no lo explicita, no lo dice en la consigna, pero sí hay, porque de hecho, si se equivoca, no sé, los criterios de suspensión de las subpruebas, por ejemplo, en el VAIS o en el VISC, pueden ser de 3, por ejemplo, que se equivoque en 3 y se suspende la subprueba. Entonces, sí hay respuestas que no son buenas. No así los test proyectivos. Las pruebas psicométricas implican una actitud mucho más directiva por parte del psicólogo. Da indicaciones, propone tareas, da límites de tiempo. No así en los test proyectivos. Uno en un Rorschach no dice, oiga, ya, pues se está demorando demasiado. No. Si es necesario estar 1 hora y media con la persona, estamos 1 hora y media, ¿sí? Como... En cambio, en los test psicométricos, los que les voy a enseñar, no. Es como, en verdad, hay límite de tiempo. ¿Mm? El paciente sabe que se están evaluando funciones específicas en el test de inteligencia, no así en las pruebas proyectivas. Piensen en las manchas del Rorschach. Si ustedes no fueran psicólogos y no supieran qué significan las láminas, no tendrían ni idea qué evalúan. Por ejemplo, que la lámina 3 del Rorschach tiene que ver con los vínculos interpersonales. No tenían por qué saberlo, ¿sí? En cambio, en una prueba psicométrica, no sé, pues en el VAIS, pongamos vocabulario, ¿qué significa el compromiso? Saben más o menos qué es lo que está pidiendo la prueba. Yo no soy muy amiga de llegar a aplicar test de inteligencia, así como primera sesión. Insisto, para mí es muy, muy importante como establecer un vínculo con el paciente al que posteriormente le voy a aplicar un test. ¿Sí? Porque eso en este contexto se llama rapport. Es como que la persona pueda sentirse cómoda con uno, que si tiene dudas respecto a la aplicación nos pueda preguntar, que sienta cierto grado de confianza hacia nosotros. Ya, identificación. Tenemos que saber a quién tenemos al frente. Nombre, edad, RUT, fecha de nacimiento, escolaridad, estado civil, dirección, comuna, CEFAM, ocupación actual y números de contacto. El CEFAM depende, No todos los pacientes están adosados a un CEFAM. ¿De qué va a depender? De la comuna en la que estén, de si son FONASA o no. Principalmente de la previsión.
Sí, de la previsión que tengan, porque si son FONASA van a estar afiliados a un CESFAM, Perfecto. pero si no, si están en ISAPRE, le cobran todo en el CESFAM, no le conviene. O sea, técnicamente, claro, solo las personas con FONASA se atienden en los CESFAM. ¿Sí? Pero, por Sí, ejemplo, no sé, pues yo he visto... Sí, pero eso es más como del... No sé, pues por ejemplo... Ya, pero esto se sale de lo formal, ¿no? Pero no sé, si tus papás están en ISAPRE y te conseguiste una orden, no sé, para que, no sé, los vacunen contra la influenza y puede ser esa orden emitida al CESFAM, por ejemplo, ¿cachai? Como que ahí igual depende, pero en general en CESFAM se atienden las personas que tienen la previsión de salud FONASA. Así que bien, Fernanda, sí, súper. Tiene que ver con la previsión. Y lo que tú mencionabas, Fernanda, del territorio, ¿no? Depende mucho no solo de la comuna, sino del territorio. Porque recuerden que cada comuna tiene más de un CESFAM o un CESCOF, ¿sí? Entonces ahí sí. depende mucho del territorio donde esté la persona, a qué CESFAM, en qué CESFAM se atiende. ¿Mm? Sí. El famoso genograma. Les voy a subir un texto de genograma, ¿ya? Para que lo puedan revisar. El motivo de consulta, que está el motivo de consulta manifiesto, ¿sí? Que es como lo que dice la persona explícitamente, que es lo que le pasa. ¿Mm? Y que nosotros a propósito del motivo de consulta manifiesto podemos como hacernos una idea de su capacidad de insight, de si hay o no conciencia de enfermedad, del juicio de realidad, qué recursos cuenta la persona. Y el motivo de consulta latente serían hipótesis comprensivas desde la subjetividad del paciente. ¿Mm? Y ahí distinguiéndolo del motivo de derivación, que es la derivación de terceros, ¿verdad? Que pueden ser colegios u otros profesionales. ¿Qué pasa cuando el paciente no tiene motivo de consulta? Quizá en el proceso psicodiagnóstico no es tan terrible. Como que uno puede proseguir con el proceso psicodiagnóstico porque es limitado en el tiempo. Pero muchas veces en psicoterapia vamos quizá a tener que como co-construir un motivo de consulta, por ejemplo. O bien quizá no hay paciente con quien trabajar, que también es una posibilidad, ¿sí? No cualquier persona es paciente de psicoterapia. ¿Mm? Entonces, es común encontrar que la derivación es diferente al motivo de consulta a propósito de la pregunta que hacía Eduardo, ¿sí? Muchas veces nos derivan con cosas súper ambiguas, ¿ah? Así como problemas psicológicos, pero eso no nos dice mucho, ¿sí? O a veces derivan, por ejemplo, no sé, por violencia intrafamiliar. Tampoco nos dice mucho respecto a, no sé, pues quién ejerce la violencia, si la persona que vamos a entrevistar es, no sé, víctima directa o indirecta, si hay antecedentes legales, si hay denuncia, ¿sí? Entonces, esos aspectos también es importante poder explorarlos. Profe, Dígame. a partir de una experiencia personal que tuve, ¿Ya? no muy como a los 19 años, por cosas personales, mis papás me mandaron al psicólogo. Como Ajá. fui un poco presionada, no un poco harto presionada a que eso sucediera. Uh-huh. Y en el informe, que yo lo tengo guardado y mientras hacíamos la clase lo leí, me di cuenta de que la psicóloga citó como motivo de consulta por lo que en realidad mis papás me estaban enviando. Ajá. Eso está erróneo, ¿verdad? Porque en el fondo ella me preguntó por qué estaba ahí y uno, yo no estaba ahí por decisión propia. Ajá. Y dos, le comuniqué aquello que mis papás dieron como justificación para que yo fuera el psicólogo.
Y ella lo citó entre comillas como si hubiese estado dicho por mí, como si el motivo hubiese sido mío. Mm, mm. Oye, Valentina, claro, pues efectivamente una cosa es que uno diga, mira, mis papás me traen acá por esto, pero otra cosa es, por ejemplo, qué pensabas tú al respecto. Que quizás fue lo que se le puede haber pasado a la colega, ¿no? Así como preguntarte a ti, qué pensabas tú sobre eso. Y es muy importante, Valentina, hacerlo. Uno siempre que trabaja con niños, niñas, recuerden, bueno, no, yo sé que algunos los tuve el semestre pasado en ciclo vital, infancia y adolescencia, pero ahí como recordar un poquito como todo el tema de la Convención de los Derechos del Niño, es como el niño, no sé, el niño es un sujeto de derecho, entonces el niño tiene una opinión, quizás no la tiene tan clara, de hecho los adultos muchas veces tampoco tenemos tan claras nuestras impresiones, pero justamente la idea del espacio psicoterapéutico es que podamos contribuir a generar eso, a propiciarlo. Así que sí, Valentina, yo creo que ahí faltó algo importante, que es haberte preguntado a ti qué pensabas tú sobre eso. ¿Mm? Ya, profe, gracias. Así que ahí yo comparto tu impresión, Valentina. Sí. Sí, es que a veces, y pasa harto que no llega, bueno, uno en el mundo infanto-juvenil, igual trabaja harto con los padres, ¿m? Igual trabaja harto con los padres, ¿sí? Si bien el paciente índice es como el niño, la niña, es importante ahí como, creo que uno puede ser muy psicoanalista, muy cognitivo, pero es como muy difícil no pensar al niño, a la niña o al adolescente en un contexto que no sea el sistémico. ¿M? Por eso yo le invito a que ustedes hagan su genograma, exploren qué tal las relaciones, que exploren la red de apoyo, ¿sí? Ya, ¿esto les suena? ¿Qué es el examen mental? Ah, oiga, les quiero adelantar que me queda poco de esta primera presentación, entonces no voy a hacer break, ¿ya? Porque ya me queda poquito, ¿sí? Ya, Para que ahí profe. terminemos de una tanda. Sí. Cuéntenme qué es el examen mental. Profe, el examen mental sería como lo que uno registra paralelo a la entrevista, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, uno lo hace en la entrevista. Nicolás, ¿tú te acuerdas que yo en un momento dije que depende mucho qué test aplico del estado psicopatológico del paciente, ¿verdad? ¿Te acuerdas que mencioné eso? Sí, 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 sí recuerdo. Ajá. La forma en que yo puedo evaluar el estado psicopatológico es a través del examen mental. Por eso es tan relevante. ¿Lo han revisado en psicopatología? Sí, profe. Ya, entonces Sí, vamos a ir profe. entre todos. Perfecto. Vamos a hacer un recordatorio entre todos. Ya, el examen mental igual depende mucho de la escuela, ¿sí? O incluso del recinto hospitalario o donde uno trabaje, ¿sí? Yo al menos me quedé con este orden, ¿sí? Orientación, conciencia, sensopercepción, pensamiento, lenguaje, afectividad, psicomotricidad, memoria, inteligencia. Eh, ya, orientación, ¿qué es? Tiene que ver con la orientación tanto del lugar y de dónde estoy y de la persona, pues quién soy yo y esas cosas. Muy bien. Entonces la vamos a dividir así, ¿te parece? Primero, orientación temporoespacial. Ejo, sí. Eso mismo. ¿Y cómo se llama esto de saber quién soy? Em, Tiene que ver con algo del... Ahora se me olvidó, pero está Profe, a ¿es los psíquica. alopsíquica? Eso mismo. Ajá, muy bien. Vale, tocaré. Alopsíquica y autopsíquica. ¿Ya?
Muy bien, chiquillos. Ya, chiquillos, ¿cómo puedo evaluar que el paciente sí está orientado temporoespacialmente? ¿Qué debes, cómo? Preguntándole el Ah, día, perfecto. cuánto estamos hoy día, qué hora Ah, es, no sé. más que la hora, ustedes pueden hacerlo así. Oye, ¿me recuerdas qué día es hoy? Ah, hoy día es 8. Ah, perfecto. ¿De qué mes? Septiembre. Listo. Y así se sabe el día y el mes. Ya. Igual pueden preguntar, ¿de qué año? Del 2020. Perfecto. Ya, y lo espacial, ¿cómo lo preguntamos? Como Vamos a dónde ver dónde estamos. estamos. Muy bien. ¿Saben qué lugar estamos? ¿En qué comuna? Sí. Muy bien, chiquillos. Conciencia. Hay fenómenos cuantitativos y cualitativos de alteración de la conciencia, ¿verdad? Sí, ¿Qué se acuerdan de eso? me acuerdo de los nombres, como Maravilloso. obnubilación, embotamiento, Muy bien. somnolencia, sopor. No esperaba menos de ti, Carla. Exactamente. Carla, si el paciente está en estupor, ¿podemos hacerle una entrevista? ¿Podemos aplicarle un VICE? No, No, pues, no. ¿verdad? Entonces, No, sí, efectivamente. Muy bien. Vamos a hacer un repaso acá, si yo no, o sea, el año pasado yo hacía psicopato, ya, pero ahora estoy con psicometría, ya, pero sí, algo me manejo en esto, ya, entonces, pero vamos a hacer ahí un repaso nomás. Senso-percepción. ¿Qué alteraciones hay en la senso-percepción? Alucinación, Muy bien, muy bien. ¿Qué ilusión tipo de también. alucinaciones hay? o por lo menos yo lo vi como que las alucinaciones igual hay como, por ejemplo, alucinaciones visuales, olfatorias, como orgánicas, y también hay alucinaciones como funcional, que está la como alucinación catatímica, alucinación extracampina, alucinación funcional, ¡Qué alucinación. seca, Carla! Bien, bien, súper bien, Carla, súper bien, sí. ¿Alguien que tenga alguna pregunta respecto a lo que estamos hablando, no? Profe, no me queda claro si la sensopercepción es la presencia o ausencia de alucinaciones. Eso es Valentina, tal cual. Gracias. Y la alucinación es percepción sin objeto. Y ahí la Carla nos dio, pero un tremendo resumen, ¿sí? Súper bien, Carla. ¿Mm? Y las alucinaciones pueden ser enjuiciadas o no. Eso es otra área a explorar, ¿ya? No es lo mismo que yo alucine con el diablo y me angustie mucho, ¿verdad? ¡Ay, el diablo! Y que me dice esto, a que yo diga, yo sé que esto no es real, pero no puedo dejar de verlo. Que es un fenómeno que se llama, ahí Carla si nos puede apoyar, alucinosis. Si no me equivoco, alucinosis, sí. Muy bien Rubén y Carla. Alucinosis que es muy característico de secundario A. No sé, profe, me sé las definiciones, los nombres, pero como no me aprendí eso. La alucinosis pueden ser muy características como de cuadros de intoxicación o abstinencia a sustancias.
de los trastornos de dependencia a sustancias, ¿se acuerdan? Claro, la alucinosis puede ser como muy característica de episodios de intoxicación o de abstinencia. ¿Mm? Sí. Muy bien, pues me alegro mucho que estén tan al día con estos conceptos, qué bueno saberlo. Ya, del pensamiento. Ahí, profe, ahí tiene que ver cómo piensa el individuo, si de forma rápida, de forma lenta, o bien si no hay como pensamiento. Ya. Ese es un área, velocidad, si está bradipsíquico o taquipsíquico, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué Acá, significa taquipsíquico? cuando hay como mucho pensamiento. Como la taqui, Claro. recuerden, taquicardia, taquipsiquia. Se nos acelera el corazón, se nos aceleran los pensamientos. Muy bien. ¿Qué más? El La cantidad, pensamiento profe. también. Ah, perdón. A ver, No, Juan no, Pablo y la Carla. Dale, Juan Pablo. la cantidad como de pensamiento. Como si hay ausencia o mucha presencia. También puede ser. ¿De pensamiento? Sí. Como de ideas. Ya. Creo que sea lo que está apuntando, pero tiene otro nombrecito. A ver si la Carla nos puede comentar. Yo iba a decir de que el pensamiento también puede ser de contenido o de forma. De forma me estoy refiriendo como si es circunstancial, incoherente, y de contenido, por ejemplo, si es obsesivo, mágico, eso. Ya, quería, hay solamente una precisión técnica, pero, o sea, perfecto lo que estáis diciendo, ¿sí? Al menos como yo lo entiendo, hay 4 grandes áreas de análisis del pensamiento, como han dicho. Velocidad, por ejemplo, cuando está ya demasiado rápido el pensamiento, ya no está quipsiquia, ya podría ser como ideo fugal, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. El contenido, en el contenido, Carla, sí, todo lo que tú dices, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, contenido de culpa, hipocondriaco, ¿sí? Místico religioso, ¿sí? Pero el contenido alude principalmente al área del delirio. Lo voy a poner acá. Y uno puede distinguir entre, por ejemplo, delirio e ideas sobrevaloradas. Que las ideas sobrevaloradas son como más soft que los delirios propiamente tal. ¿Sí? Todos tenemos ideas sobrevaloradas. ¿Mm? Pero claro, el delirio, recuerden que al menos como lo describe Jasper, es como es una certeza apodíptica, ¿no? Que puede tener como distintos contenidos, como ahí le estuvo mencionando la Carla. ¿Mm? De grandeza, ¿sí? Y recuerden que el contenido, esto del delirio, lo pueden distinguir como en ideas delirantes primarias, que son bien psicóticas, en ideas delirantes secundarias, que son como o deliroides, que son secundarias al afecto, o deliriosas, que pueden ser como secundaria a alguna afectación cuantitativa de la conciencia. Profe, ¿cuál es el pensamiento como el control? ¿Cuál hay ahí? Perfecto, voy al control. El control tiene que ver con, por ejemplo, ahí están, o sea, las obsesiones, la idea obsesiva, tienen que ver con el control del pensamiento. Porque justamente son ideas que uno no controla, ¿cachai? Se le imponen al sujeto. Son como ideas que describen como más bien impuestas.
muchas veces el contenido puede ser un poquito absurdo. Entonces, generalmente son egodistónicas, por ejemplo. ¿Sí? La persona las sufre y ya no las quiere. En el control del pensamiento tienes también los impulsos obsesivos, las compulsiones, la fobia. Y por último, en lo que nos comentaba la Carla de estructura o forma del pensamiento, claro, ahí está el pensamiento circunstancial, tangencial, escamoteador, concreto, perseverativo, pueril, laxo, digregado, entropel, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta acá, ¿preguntas? Lenguaje. ¿Qué evaluamos el lenguaje? En mi caso, profe, no vimos como lenguaje en sí, como que fue una pincelada nomás. Perfecto. Lo que yo les sugiero, que se queden sí o sí con lenguaje, si bien está como vocabulario, ¿sí? El léxico, a mí lo que más me interesa es esto. Eso. Para mí lo que es muy, muy importante que sepan. ¿Saben la distinción entre lenguaje notificativo y comunicativo? Yo no, profe. Puede ser, profe, que el notificativo sea como lo que notifica algo, como que ¿Ya? notifica algo de la expresión, puede ser de la persona, como dice el nombre, notificativo, que expresa algo que la persona no lo dice quizá con las palabras, pero sí lo notifica con el lenguaje no verbal. Ajá. Y lo comunicativo puede ser lo que comunica directamente la persona, o sea, verbalmente. Eso es lo que creo yo. No estoy segura. No, no es, estimada, no, no es. Pero está bien, o sea, no lo tiene, si no lo han revisado todavía. Esa se las voy a dejar de tarea a ustedes, ya que busquen la distinción. ¿Mm? Miren, les voy a Bueno, mostrar profe, acá, perfecto, les voy a mostrar acá un examen mental, ¿ya? Que yo hago una clase a los médicos de psiquiatría y justo aquí encontré un examen mental que nos puede ahí como... ¿Se ve? sí, profe. Ya, miren acá, sintomatología, que no es lo mismo que el examen mental. Agorafobia, insomnio global, angustia, miedo generalizado, sensación de ahogo, tabaquismo exacerbado, tendencia al aislamiento, incontinencia afectiva, con tendencia al llanto, baja tolerancia a estar con gente o tener que enfrentar compromisos sociales. Eso es la parte de síntomas, ¿sí? Y acá, en la parte de examen mental, miren, aspecto acorde con edad, cabello largo oscuro, limpio y tinturado. Es decir, uno en el examen mental, lo que uno igual tiene que dar cuenta de cómo está, como una descripción del paciente, ¿ya? Estatura media, normopeso, fase expresiva, piernas inquietas, sonrisa social presente. Aquí está algo que nos mencionó la Carla. Ilusiones catatímicas, en que creo ir a su pareja difunta, afecto algo aplanado, con tono depresivo predominante e incontinencia efectiva, que mejora con fármacos. ¿Mm? Sin alteraciones en el curso ni velocidad del pensamiento, con ideas predominantes de desesperanza e inutilidad. Ahí está el contenido de la idea. Ideación suicida también va en la parte de pensamiento, ¿ya? Si es que el paciente presenta, por ejemplo, idea de muerte, ideación suicida, ver si es que la ideación suicida está estructurada o no, si hay planificación. En este caso, la ideación suicida es fluctuante. Miren qué aparece acá, lenguaje notificativo.
tiene noción y conciencia de enfermedad. Este es como un examen mental, ¿verdad? Para darle una idea. ¿Preguntas, dudas? No, ya. Afectividad. Profe, Dígame. busqué que era el lenguaje notificativo y me salió que es cuando el paciente está preocupado que el interlocutor comprenda y el Muy bien. comunicativo que solo se traspasa la información. ¿Es así o no? Perfecto, Carla, muy bien. Eso es. El lenguaje notificativo nos va a remitir un poquito más a la esfera neurótica, porque es como que a ti te importa que el otro sepa, como que el otro entienda lo que a ti te está pasando, ¿cachai? Y el comunicativo es como muy descriptivo y es como, puede llegar incluso a un extremo como de una lógica más bien autista, ¿sí? Como que tú hablas nomás, como no te interesa, o sea, puede o estar vinculado quizá a un polo más depresivo, pero también como algo autístico. Hay que explorarlo. ¿Mm? La afectividad. ¿Qué conocen de afectividad en el examen mental? Es como el estado de ánimo. Es como el estado de ánimo. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tipo de alteraciones conocen en la afectividad que revisaron en clase? Euforia. Claro, euforia. Por ejemplo, si el paciente está eutímico o hipertímico. ¿Sí? Igual la afectividad se puede dividir como próxima al cuerpo, Sí. como hacia el otro, Sí. y ahí como que se subdividen. Claro, ese es como el del manual de Caponi, ¿no, Carla? Sí, Sí. No, aquí como un repasito, quiero que hablemos como de las principales alteraciones nomás. Estado pueril, aplanamiento Bien. afectivo, la habilidad afectiva, Bien. incontinencia afectiva, Perfecto. rigidez afectiva, pensamiento suicida, lo vi ahí también, depresión, Afecto disforia. depresivo, disforia. Perfecto, Carla, muy bien. Muy bien. Disociación también, disociación idea afectiva. Hay hartas, y este es un campo súper extenso. ¿Sí? Súper bien. Los que tengan dudas, revisen el Caponi, si no lo tienen, me avisan y se lo subo al aula virtual. ¿Ya? Muy bien, Carla. Psicomotricidad. ¿Qué alteración importante hay en la psicomotricidad? Tiene que ver con los movimientos voluntarios e involuntarios, ¿o no? Muy bien. Tenemos hartas cositas en la psicomotricidad también, igual que en el afectivo. O sea, inhibición psicomotriz, hipomimia, hipocinesia, la bulia, si es que el paciente está contactado, pseudocontactado, el negativismo, oposicionismo, apraxia, ambitendencia, ahí tenemos como hartos tipos de alteraciones. Que en caso que Yo no me las acuerdo de una presente, ¿cuál? que me gustó. Se llamaba acaticia, La caticia. como necesidad de moverse constantemente. Sí, es súper incómoda para las personas, sí. La caticia, sí. Lo loco es que muchas veces no es que las personas se muevan, es una sensación interna de inquietud. Entonces puede manifestarse a través de efectivamente estarse moviendo mucho o estar haciendo como hartos movimientos, pero también puede ser que la persona esté muy quieta y sienta esta necesidad constante de moverse. Sí. Bueno, con respecto a la memoria, si es que hay una alteración en la memoria episódica, en la memoria reciente, e inteligencia, claro, este es como en el examen mental, uno puede como quizás tomar algunos factores tales como, no sé, la capacidad de simbolización, de abstracción, ¿verdad? Pero la mejor forma de objetivarlo es a través de los test que les voy a enseñar. ¿Ya?
Y esta es la estructura del informe, pero vamos a dedicar una clase especial a eso. Identificación, motivo de consulta, observación clínica y actitud ante los exámenes, ¿sí? En observación clínica va el examen mental. Los antecedentes, ¿verdad? Del desarrollo, antecedentes mórbidos, si es que han existido intervenciones anteriores, familiares, escolares, laborales, los resultados de los exámenes, conclusiones y recomendaciones. ¿Mm? A grandes rasgos, esta es la estructura del informe. O sea, no a grandes rasgos, en verdad, esta es la estructura. Solo que lo que le tengo que enseñar es qué va en cada apartado, particularmente cuando revisemos los test en resultados y conclusiones. ¿Mm? Eso pues, estimado, en eso consiste la clase de hoy. Voy a prender mi camarita. Ahí. Cuéntenme, ¿tienen alguna duda? Voy a detener la grabación.